Ofrecemos esta Eucaristía además de las intenciones que ya había mencionado por la pequeña comunidad Frutos de la Vid. Pedimos por todos los enfermos, por todas las personas desempleadas, por todas las personas que viven en riesgo en estos días de pandemia, por los doctores, las doctoras, enfermeros, enfermeras, todas las personas que también están saliendo a trabajar, a llevar el sustento a su familia. Pedimos por todos ellos, por todas sus intenciones y necesidades, por todos los enfermos de cáncer también. Oremos. Señor, que en cada iglesia que peregrina por el mundo manifiestas a la iglesia una, santa, católica y apostólica. Concede benigno a esta grey tuya, de tal modo estar unida a su pastor, congregada en el Espíritu Santo, por medio del Evangelio y la Eucaristía, que pueda presentar dignamente la universalidad de tu pueblo y sea así signo e instrumento de la presencia de Cristo en el mundo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la palabra de Dios. Del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Salmanasar, rey de Asiria, invadió el país, llegó a Samaria y la sitió durante 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria ocupó Samaria y deportó a los israelitas a Asiria. Los instaló en Jalaj, junto al Jabor, río de Gozán, y en las ciudades de Media. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor, su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, y habían adorado a otros dioses, siguiendo las costumbres de las naciones que el Señor había exterminado a su llegada y que sus mismos reyes habían introducido. El Señor había advertido a Israel y a Judá por boca de todos los profetas y videntes, diciendo: enderecen sus malos caminos y cumplan mis mandamientos y preceptos, conforme a la ley que impuse a sus padres y que les manifesté por medio de mis siervos, los profetas. Pero ellos no escucharon y endurecieron su corazón como lo habían hecho sus padres. No quisieron obedecer al Señor, su Dios. Despreciaron sus decretos, la alianza que estableció con sus padres y las advertencias que les hizo. El Señor se enojó mucho contra Israel y lo arrojó de su presencia, y solamente quedó la tribu de Judá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Escúchanos, Señor,
y sálvanos. Dios nuestro, nos has rechazado y nos has deshecho. Estabas enojado, pero ahora vuélvete a nosotros. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Has sacudido la tierra, la has agrietado. Repara sus grietas porque se desmoronan. Hiciste sufrir un desastre a tu pueblo. Nos diste a beber un vaso que nos hace temblar. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Tú, Señor, nos has rechazado y no acompañas ya nuestras tropas. Ayúdanos contra el enemigo, porque la ayuda del hombre es inútil. Con Dios haremos maravillas, porque Él vencerá a nuestros enemigos. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen los juzgarán, y con la medida que midan los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano: déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo, y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Creo que sí aguantamos el calor, así un momento. Hay un dicho que supongo que la mayoría de ustedes conoce, que dice: cuando veas al vecino afeitar, no sé, porque a veces soy medio chapulín colorado, no me crean mucho, pero creo que es así: cuando veas al vecino afeitar, pon tus barbas a remojar. Creo que por ahí va el asunto, ¿no? Sabemos lo que da a entender este dicho, ¿verdad? Hay que tratar de aprender de las lecciones que le pasan a las demás personas. Es exactamente
lo que le está pasando al pueblo de Judá en la primera lectura. Vemos cómo, supongo, lo estoy diciendo así, suponiendo que conocemos la historia del reino de Judá y el reino de Israel. Hay una diferencia. Acuérdense, con David, el rey David, Salomón y antes con Saúl, era un solo reino, estaban unificadas las 12 tribus de Israel. Con la muerte de Salomón, hereda el reino su hijo, y por algunas circunstancias que no vamos a mencionar aquí por no extendernos tanto, este reino queda dividido en dos partes, la parte del norte y la parte del sur. El reino del norte, acuérdense, es un dato muy curioso, lo repito porque incluso es importante para entender un poquito la mentalidad del pueblo de los judíos, el pueblo hebreo en tiempos de Jesús. El reino del norte, que está conformado por 10 tribus, tiene su capital en Samaria. Y el reino del sur, que está compuesto por 2 tribus, hoy menciona a una, la única tribu fiel en ese sentido fue Judá, tiene por capital Jerusalén. Ya entonces ya vamos entendiendo el asunto, ¿verdad? En tiempos de Jesús, todos los samaritanos y los judíos no se llevaban por eso, porque el samaritano, es decir, aquella persona que pertenecía al pueblo del norte, el pueblo de Israel, es infiel. ¿Te das cuenta cómo hoy lo menciona incluso la lectura? ¿Qué es lo que está pasando? ¿A quién dirige su mensaje Oseas? Oseas está dirigiendo su mensaje al pueblo de Israel y le está diciendo también al pueblo de Judá: mira, lo que le pasó a tu vecino, ¿y por qué le pasó? Está siendo conquistado, está siendo golpeado, pero a raíz de su infidelidad, a raíz de sus pecados, a raíz de su lejanía con Dios. Entonces, abusado, porque te puede pasar lo mismo. Eso le está diciendo Oseas al pueblo de Judá. Y sí, el pueblo de Judá resiste un poquito en el tiempo, un poquito más a la deportación y a la conquista. Todavía aguanta, hasta que llega un rey que es posible que lo veamos en estos días, que por su infidelidad provoca que el pueblo sea conquistado. Es el caso, creo que, del rey Ahaz, mencionado también por Isaías y todos esos, ¿no? Que dice: no tentaré al Señor mi Dios, no le voy a pedir una señal, ¿no? Bueno, ya creo que ya por ahí vamos acordándonos. Entonces, vamos viendo este proceso, y por eso mencionaba al principio ese dicho, ¿no? Hay que aprender de las circunstancias que nos rodean. Hay que aprender de las circunstancias de la otra persona, de nuestro hermano, pero también hay que ser luz y ejemplo para las demás personas. Con esto conectamos con el Evangelio. Hay que ser ejemplo y luz. ¿Por qué menciono la palabra luz? Sobre todo por el ejemplo que hoy está utilizando Jesús al referirse a los ojos y al referirse a una enfermedad o a una, en este caso, obstrucción en el ojo. Da a entender eso precisamente, que no tenemos luz. Cuando se habla de un ciego, por ejemplo, en el Evangelio, es más allá de su ceguera física, más allá de su ceguera, de su órgano dañado, está el misterio de su alma, de su interior, que está en tinieblas, porque el ojo es la ventana del alma, es por donde entra la luz. Entonces, para poder ser luz de las demás personas,
el primer trabajo de reconstrucción, el primer trabajo de sanación tiene que ocurrir en mí. Para poder ser luz y ejemplo para los demás, el primer paso es mi persona. Y entonces vemos cómo Jesús al principio del Evangelio también nos dice, nadie es juez. Porque no podemos juzgar, no podemos sentenciar a alguien sabiendo que nosotros estamos igual o peor. Y en este sentido, nadie se escapa. El único juez es Jesús, porque Él es la luz. Él es la luz que nos ilumina. Entonces está este proceso, ¿no?, de iluminar a las demás personas, sí, pero sin ser sus jueces. ¿Cuánto aprendizaje nos deja hoy en día esta palabra? Porque el mundo necesita luz, sí. Porque el mundo tiene una espiga en el ojo, sí. Porque tal vez mi vecino, tal vez las personas que me rodeen tienen esa espiga en el ojo, sí es cierto. Pero para que yo pueda hacer luz, tengo que enfocarme y luchar por ser ejemplo y testimonio de las demás personas. Ser luz implica entonces sanar yo personalmente. Esta invitación que nos hace el Señor es una invitación constante a ponerla en práctica todos los días. No seas juez de las demás personas, más bien procura ser luz para las demás personas. No seas que las caídas de la otra persona no sean motivo de tu juicio. Acuérdate de Oseas y la primera lectura. Acuérdate del dicho, cuando veas las barbas cortar, pon las tuyas a remojar. No, que no sea motivo de juicio, sino de conversión. Que no sea motivo de juicio, sino motivo de cambio. Que no sea motivo de juicio, sino que sea motivo para sacarnos la viga que tenemos nosotros en el ojo. Que así sea. Para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al celebrar el memorial de la inmensa caridad de tu Hijo, te rogamos, Señor, que el fruto de su obra salvadora por el misterio de tu iglesia sirva para la salvación del mundo entero. Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz, porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida. Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz, las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido, tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de la salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo. Nació de María la Virgen y así compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió, Padre, al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de que de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que iba a ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo, por el Espíritu Santo seamos en Cristo, víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Carlos, del orden episcopal, de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, y de todo el pueblo santo, y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la herencia de tu reino, como con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los santos, y allí, junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos intercambien un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, oh Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Jesús mío, jamás permitas que me separe de ti. En los cielos y en la tierra sea por siempre muy amado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Jesús, manso y humilde de corazón.
Hazme un corazón corazón a la semejante altura del al tuyo. tuyo. Oremos. Que esta iglesia tuya, Señor, florezca y perdure hasta el fin la integridad de la fe. Que la santidad de vida, el amor fraterno y la piedad sincera. Y ya que la alimentas con tu palabra y con el cuerpo de tu Hijo, no ceses de conducirla bajo tu protección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pidamos la asistencia a nuestra Madre Santísima, diciendo: bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Glorifiquen a Dios con sus vidas, pueden ir en paz. Demos Demos gracias a Dios. Que tengan un bonito inicio de semana. Igualmente. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Y ya que me proteges tanto como verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Haz que me bendiga el Padre,